en nuestro laboratorio estamos interesados en estudiar cómo las plantas son capaces de defenderse de distintos agentes patogénicos. Y para hacer este estudio nosotros elegimos un patógeno, que son los viroides, que es de naturaleza muy sencilla y estructuralmente pues, todavía más sencillo que un virus. Estos patógenos están formados únicamente de una molécula de RNA desnudo, así como los virus están rodeados de una cápside proteica, los viroides están únicamente formados por una molécula de RNA. Pues utilizando este modelo como agente patogénico, lo que hicimos fue estudiar las diferencias que tiene una planta infectada con este patógeno frente a una planta control que no ha sido infectada por el patógeno. Y en unos primeros estudios observamos que entre estos cambios que se producen en la planta cuando está infectada se alteran mecanismos relacionados con la producción de proteínas que el viroide no necesita, y en concreto en este estudio tratamos de entender por qué se están alterando las proteínas cuando el patógeno viroidal no las necesita. Como se ha explicado anteriormente, partíamos de unos datos previos que indicaban ya que este patógeno, el viroide, afectaba a la síntesis de proteínas de la planta. Entonces, para entender un poco cómo abordamos este estudio, vamos a intentar explicar muy gráficamente, de modo un poco casero incluso, el proceso por el cual la célula o cómo consigue sintetizar las proteínas. Entonces, la información para la síntesis de proteínas está contenida en el ADN, en el genoma. Esta molécula consta de dos cadenas que son una secuencia de letras en la que ambas cadenas están emparejadas, de modo que solo una de la secuencia de letras contiene la información adecuada para la síntesis de proteínas. Entonces, el ADN es como, de alguna manera, el reservorio de la información genética. La célula lo que hace es crear otra molécula intermediaria denominada ARN mensajero, que es de una sola cadena, que es una copia exacta de la secuencia que contiene la secuencia de letras adecuada para la síntesis de proteína. Esta molécula ARN mensajero es de una única cadena, una única secuencia de letras. Es una molécula más lábil, tiene una vida media más corta y se utiliza exclusivamente para proceder a la síntesis de proteínas. Una peculiaridad de esta molécula es que está orientada. Por último, el tercer elemento que interviene en la síntesis de proteínas es otra maquinaria molecular denominada ribosoma, y esta máquina molecular es un ensamblaje perfecto de proteínas y de ARNs pequeños denominados ribosomales. Consta de dos piezas, la subunidad grande y la subunidad pequeña del ribosoma, cada una de ellas con varias decenas de proteínas y ARNs ribosomales ensamblados perfectamente. De hecho, luego veremos la importancia del ensamblaje de esta máquina molecular. Conocemos ya, por tanto, los elementos necesarios para la síntesis de proteínas y ahora vamos a tratar de explicar cómo se produce, de hecho, la síntesis de proteínas. Para ello tenemos este otro montaje aquí que simula la molécula de ARN mensajero, que de hecho es solo una simulación, puesto que la molécula de ARN mensajero normalmente tiene una estructura circular. Lo importante de este montaje es que simula que el ARN mensajero, de hecho, como hemos dicho antes, está orientado. Tiene un inicio y un final. Cuando se inicia el proceso de traducción, que llamamos la síntesis de proteínas, es la subunidad pequeña, la pieza pequeña del ribosoma, la que inicia un proceso de escaneado para buscar alguna información en el ARN mensajero. En concreto, lo que busca es una secuencia de 3 letras que le da información al ribosoma. En cuanto encuentra dicha secuencia de letras, que supone el inicio de la traducción, va a reclutar a la subunidad grande del ribosoma, y ambos, el ribosoma completo, va a iniciar estrictamente lo que conocemos como proceso de traducción o de síntesis de proteínas. Irá avanzando de 3 en 3 letras y progresivamente, cada vez que avanza 3 letras, un aminoácido va a entrar dentro del ribosoma y sucesivamente se va a acoplar al siguiente aminoácido, produciendo una secuencia de aminoácidos que finalmente conforma una proteína. Eso va ocurriendo a lo largo de toda la secuencia del ARN mensajero hasta que el ribosoma encuentra otra secuencia de letras característica de final de traducción. Al encontrar esta secuencia, esta información, el ribosoma se suelta, la cadena de aminoácidos o la proteína también se suelta y de esa forma se ha conseguido sintetizar una proteína
en la célula. Lo importante de esta explicación es que hemos dicho en este caso que hay un ribosoma que está continuamente escaneando, leyendo la información genética en el ARN mensajero, pero lo que ocurre en realidad es que no solamente entra un ribosoma. En una misma molécula de ARN mensajero hay muchas maquinarias tipo de ribosoma que pueden estar leyendo continuamente la información, una especie de procesión de ribosomas en un único mensajero. Cuantos más ribosomas estén leyendo un ARN mensajero, más cantidad de proteína se va a sintetizar. Lo cual a nosotros los bioquímicos nos permite utilizar herramientas que tenemos en el laboratorio para poder separar los ARN mensajeros que tendrán más ribosomas, que serán más pesados y en una solución serán más densos, de aquellos otros que tienen menos cantidad de ribosomas y son más ligeros. Incluso podremos estudiar las subunidades grande y pequeña del ribosoma por separado. En el estudio que se hizo comparando plantas infectadas por viroide y plantas no infectadas por viroide, lo que detectamos fue que, de hecho, el número de moléculas con muchos ribosomas estaba alterado en las plantas infectadas, lo cual ya nos confirmaba datos previos de alteración de síntesis de proteínas, pero también encontramos otra peculiaridad interesante, que fue que la cantidad de la subunidad pequeña del ribosoma también estaba alterada. Y esa fue la pista clave inicial para proseguir los estudios para entender el mecanismo de toxicidad de este viroide en plantas. Pues una vez ya entendido el mecanismo por el cual la información genética se traduce en proteínas, ya tenemos la capacidad de entender dónde el viroide puede interferir en todo este proceso. Entonces, lo que proponemos, y además tenemos datos experimentales, es que el viroide probablemente se una o de alguna manera interfiera en el correcto ensamblaje de la subunidad pequeña del ribosoma, de manera que ésta es incapaz de iniciar el proceso de traducción. Simplemente no es capaz de leer el mensaje, no es capaz de reclutar a la subunidad grande y, por lo tanto, se ve muy fuertemente interferido el proceso de síntesis de proteínas. Ello da lugar a la patología que conocemos como consecuencia de la infección viroidal, ¿vale? Conocido este mecanismo, entonces ya podemos idear o pensar en posibles estrategias para tratarlo, para solucionarlo. Y es en lo que estamos trabajando en estos momentos. Por otro lado, este mecanismo que es bastante novedoso, esta forma que tiene de interferir el viroide en la síntesis de proteínas, también quizás podía estar explicando otros fenómenos de patogénesis que se encuentran tanto en plantas como en animales. Es decir, que pues hemos un poco abierto una nueva vía de estudio para diferentes tipos de patologías. Bueno, pues ya he explicado todo esto. Si Antama fuera una proteína, su código peptídico sería ANTAMA, es decir, alanina, asparagina, treonina, alanina, metionina, alanina, que en código genético vendría a ser este conjunto de letras que aparecen en el RNA mensajero, que estarían codificadas a su vez en el DNA de esta manera. De forma que cuando la subunidad pequeña reclutara a la subunidad grande, iría leyendo este código y iría saliendo este conjunto de aminoácidos que codificaría la palabra Antama.